Hola chicos, ¿cómo están? Una clase más con su profito Davilón acá en ACEUNI, tu mejor opción. En este día vamos a hacer un capítulo más de biología y una súper fija para tu examen de admisión. La célula eucariota. ¡Oh, my God! Muchos me preguntarán, profito, ¿cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? Yo lo sé, tú dime. Sabemos que las células procariotas son aquellas que no presentan núcleo, mientras que las eucariotas son aquellas que sí presentan. Yeah. Ahí está. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en la imagen una célula eucariota. ¿Por qué, profito? Porque presenta un núcleo. Algo que en las células procariotas no lo vamos a ver, no lo vamos a visualizar. Entonces, hoy, la clase de hoy es solamente células eucariotas. En la imagen tenemos una célula animal. Característico en ellos es su núcleo en forma central. Pero vamos a analizar. La parte más externa se le va a llamar envoltura celular. La parte más externa se le llama envoltura celular. La de color azul debajo de la envoltura se le va a llamar membrana celular. Se llama membrana celular. Y esta zona comprendida entre núcleo y membrana se le llama citoplasma. Y sí, la parte central más importante de la célula se le llama núcleo celular. Entonces, hey, alumno de ACEUNI, toda célula eucariota presenta 4 componentes: la envoltura celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo celular. ¿Ok? Bien, vamos a analizar cada componente. ¿Qué te parece? Número 1, envoltura celular. Es la parte más externa. Ahora, dependiendo del tipo de ser vivo que nosotros estemos analizando, estudiando, puede ser 2 tipos: pared celular o glucocáliz. Pared celular o glucocáliz. Profito, las paredes celulares, ¿quiénes lo van a tener? Obviamente las plantas. Las plantas presentan pared celular. Los honguitos, sí, los honguitos. Y obviamente las bacterias presentan pared celular. Profito, ¿quiénes faltan a ellos? Los demás ya no van a tener pared celular. ¿Qué van a tener, profesor? Glucocáliz. ¿Y quiénes presentan glucocáliz? Lo podemos colocar acá. Los animales, o sea, nosotros tenemos glucocáliz, y los protozoos. Ahí está, los protozoarios. ¿Ok? Analicemos qué te parece, amiguito, al primero. A las paredes celulares. Estas paredes jóvenes generalmente se le estudia a una célula vegetal. Es lo de color amarillo. Esa es la pared celular. Primera función importante. Protección, escúchame. Protección osmótica. Profito. ¿Qué entendemos con protección osmótica? Las paredes, amiguito, proporcionan resistencia al flujo de agua. Profe, ¿cómo resistencia al flujo de agua? A ver, tú eres inteligente. Generalmente, cuando una célula ingresa agua, ¿qué pasa con su volumen? Empieza a aumentar y se empieza a hinchar y podría reventarse. ¿Y qué pasaría si esa misma célula expulsa agua? Se empieza a desinflar, se deshidrata, se comprime, se hace pequeña. Eso normalmente pasaría, sí, pero aquellas células que presentan pared celular no sucede eso. Protección osmótica. Las células que presentan paredes celulares no cambian de tamaño. Su membrana sí. Su membrana, amiguito, va a cambiar a los límites de las paredes celulares.
supongamos, amiguito, que lo que voy a dibujar en este momento sea la membrana celular. Entonces, cuando ingresa agua a esta célula en un proceso de turgencia, la membrana se va a inflar a los extremos de las paredes celulares. A los extremos. Y también, cuando expulsa agua, su membrana se va a desinflar en un proceso de plasmólisis. Cuando ingresa agua a turgencia, cuando sale agua, se llama, jóvenes, plasmólisis. ¿Viste? Bien, pero las paredes siempre permanecen constantes. También las paredes presentan unos orificios de comunicación. Que sí, profito, sí. Estos orificios de comunicación garantizan el intercambio de nutrientes. Profito, ¿cómo se le llaman? Plasmodesmos. Profe, ¿cómo, profito? Plasmodesmos. Son estos orificios de comunicación que vamos a encontrar en las paredes celulares, garantizando, por ejemplo, ya si es un poco más avanzado en conocimientos, la vía simplasto en las células. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, las paredes lo encontramos en plantas, hongos y bacterias. Profesor, ¿y de qué están hechas esas paredes celulares? Depende. Si hablamos de plantas, su principal componente, ojito, no el único, las plantas presentan en sus paredes pectina, calcio, magnesio, silano, arabinosa, celulosa, hemicelulosa, proteína, lignina, suberina. Pero de todas ellas, el más abundante es la celulosa. El más abundante es la celulosa. Si hablamos de hongos, el componente más abundante es la quitina, N-acetilglucosamina. Y si hablamos de bacterias, el componente más abundante es la mureína. Sí. Llamado también peptidoglucano. Y ojito, si hablamos de las arqueobacterias, sería pseudomureína. ¿Ok? Bien. Acabamos con las paredes celulares. ¿Qué sigue, profito? El glucocálix. A ver, acá tenemos a una célula animal. Sí. Tenemos a una célula animal. Mira acá. Es su ácido nucleico, su ADN. Por lo tanto, esto sería su núcleo. Esa zona que estoy sombreando sería el citoplasma. Y esto sería su membrana celular. Y eso es el glucocálix. Profito, ¿y ese glucocálix de qué está hecho, profito? Principalmente de oligosacáridos. Por ejemplo, glucolípidos. Glucoproteínas. etc. Oligosacáridos. Ahora, lo que a mí me interesa más es la función de ese glucocálix. Profe, ¿qué funciones tiene? Primera función, amigo, estimado. El reconocimiento celular. Por ejemplo, para que un espermatozoide pueda fecundar a un ovocito 2, el glucocálix del óvulo tiene que reconocer que ese espermatozoide junto con el ovocito son de la misma especie. Reconocimiento celular. También la adhesión celular. La formación de antígenos. Y esto determina los grupos sanguíneos. El grupo A, el grupo B, el grupo AB, el grupo O. Los receptores celulares. ¿Viste? La incompatibilidad de órganos, tejidos, sanguíneos, sangre, etc. Toda esa función del glucocálix. ¿Quiénes lo tienen, profesor? Animales y protozoos. Oye, tú eres inteligente, estimado.
durante la explicación del glucocáliz, yo te he mencionado acerca de protección osmótica? No. Por lo tanto, si las paredes proporcionan protección osmótica, el glucocáliz no tiene esa función, amiguito. Por lo tanto, cuando ingresa agua a una célula animal, esta se va a inflar y puede reventar. Y lo mismo, si esa misma célula animal expulsa agua, se deshidrata, se hace cada vez más pequeño. ¿Ok? Si ingresa agua, se le llama, jóvenes, lisis. Si sale agua, crenación. ¿Ok? Bien. Entonces, las paredes celulares hay dos tipos. Perdón, la envoltura celular hay dos tipos. Una llamada pared celular y otra llamada glucocáliz. Bien, ya analizamos, jóvenes, las envolturas celulares. ¿Quién sigue, profito? Lo de color azul. ¿Quién es, profe? La membrana celular. Ey, esa membrana celular se estudia gracias a un modelo. Profito, ¿cómo se llama ese modelo? El modelo del mosaico fluido, propuesta por Singer y Nicholson. Mosaico fluido. Bien, ¿qué dice ese modelo del mosaico fluido? Que toda membrana celular, toda membrana celular es una bicapa. ¿Que sí, profito? Sí. Mira acá. ¿Qué te parece acá en AC1 y tu mejor opción? Si esta membrana celular lo vemos a mayor aumento. Esta membrana lo vemos a mayor aumento. Un zoom. Zoom. Aquí está. Bien. Capa externa y capa interna. Capa externa y capa interna. Es una bicapa. Que presenta lípidos como componente más abundante, sobre todo los fosfolípidos. Ojo, no son los únicos. También presentan esteroides. Ojo, ojito ahí. Donde lo de color azul son los famosos fosfolípidos. Teníamos una zona, su cabecita, que es una zona polar, y sus colitas, zonas hidrofóbicas. Esta zona sería hidrofóbica y esta zona serían hidrofílicas. Los extremos, zonas polares, y las zonas centrales serían básicamente hidrofóbicas. Lo mismo pasaría con las proteínas. Esas proteínas en los extremos serían hidrofílicas y en las zonas medias serían hidrofóbicas. Las proteínas, la que está acá es una proteína integral. La que se encuentra atravesando toda la membrana, que se puede convertir en bombas que van a permitir luego el transporte de sustancias químicas. Proteínas integrales. Pero también puede ser proteínas periféricas. Sí. Periféricas. Ahí está. Y también presentan glúcidos. Es la molécula menos abundante. Ahí está. Entonces, toda proteína presenta toda membrana celular presenta lípidos, proteínas y glúcidos. Es dinámica. Está en constante movimiento, fluida. Ahora, el hecho de que sea fluida, dinámica y en constante movimiento es gracias a los ácidos grasos insaturados en sus enlaces dobles. Ahí está. Oye, y la función más importante, jamás te olvides, garantiza el transporte selectivo. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. Garantiza el transporte selectivo. Profito, ¿qué significa que sea selectivo? Que a algunas sustancias les permite el acceso y a otras no, a otras les va a impedir el acceso. Que sí, profito, sí.
Es por eso que cada vez que hablamos de membranas celulares, se habla de dos tipos de transporte. ¿Cuáles son, profesor? El transporte pasivo y el transporte activo. Vamos a colocar acá esos dos transportes. Solamente en AC1. A ver, 1. Transporte pasivo. Llamada también difusión. Difusión es el transporte de sustancias cuando no gasto de energía. No se gasta energía. No. La sustancia va de mayor a menor concentración a favor de la gradiente. Por lo tanto, no se gasta energía. Ejemplo, profito, tenemos la difusión simple. En la difusión simple podemos colocar todo tipo de lípidos, vitaminas, alcohol, gas, ¿viste? También podemos colocar agua, ósmosis, iones, diálisis, ¿viste? Difusión simple. Iones. Y la otra es la famosa difusión facilitada. Esta difusión facilitada es ayudada por proteínas transportadoras. Ejemplo, profesor, el transporte de glucosa, el transporte de AA, aminoácidos, siempre de mayor a menor concentración. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, cada vez que se transporta lípidos, esteroides, vitaminas, alcohol, gas, agua, iones, glucosa, aminoácidos, de mayor a menor concentración, es transporte pasivo. Y el otro es el transporte activo. En este caso, sí, amiguitos, sí se gasta energía. Se gasta energía. Y vamos a encontrar dos tipos de transporte. Tenemos el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario es cuando la energía que se gasta es ATP. Ejemplo, profito. Las bombas de sodio y potasio en las neuronas. Esas bombas de sodio y potasio gastan energía. ATP. ¿Por qué crees que luego de un simulacro nosotros acabamos cansados, fatigados? Porque en ese momento nuestras neuronas han estado trabajando, gastando energía, ATP. Y el transporte activo secundario es cuando la energía que se gasta no es ATP, es una gradiente electroquímica. ¿Qué, profesor? Sí, gradiente electroquímica. Ejemplo, la bomba. Otra vez bomba, profesor, sí, de sodio, pero en este caso con la glucosa. En este momento la glucosa hace transporte activo. Está en contra de la concentración. Va de menor a mayor concentración, gastando la energía del sodio. En este caso no. En el transporte pasivo la glucosa va de mayor a menor. Transporte pasivo. En el transporte activo secundario no. La glucosa va a ir de menor a mayor concentración. ¿En dónde, profesor? Por ejemplo, en los intestinos. Esto abunda en los intestinos. Amiguito, y eso fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Nani? ¿Complicado? No, sencillo. Siempre y cuando seas alumno de AC1. Todas las preguntas te van a salir así inmediatamente. Con las fijas
de Aseguni, las supremas fijas de Davido. Anota eso. Entonces, amiguito, ya analizamos envoltura celular, membrana celular. ¿Qué nos sigue? Citoplasma. Vamos por acá. Y tenemos citoplasma y núcleo celular. A ver, el citoplasma, jóvenes, si nosotros hablamos fisiológicamente, es de naturaleza coloidal. Profito, ¿qué significa coloide? Una interfaz entre sólido y líquido. Coloide. Y en ese coloide vamos a encontrar dos zonas. Vamos a aprovechar este gráfico. ¿Qué te parece? Mira, estoy separando al citoplasma en dos zonas. El citoplasma pegado al núcleo se le llama citosol. Citosol. Y el citoplasma pegado a la membrana se le llama citogel. Citosol, citogel. El citosol es el citoplasma metabólico. Hialoplasma, plasmosol, fisiológico. Y el citogel es el citoplasma no metabólico. Plasmogel, ectoplasma. En casos de emergencia, este citogel intercambia parte del citosol. Se le llama tixotropía, el cambio recíproco de citosol a citogel, de citogel a citosol, pero por pequeños segmentos, por partes simplemente. Bien, en ese citoplasma, estimado amigo, vamos a encontrar organelas, sistema de endomembranas y algunos organoides. Comenzamos. El de acá, estimado, es el famoso aparato de Golgi, en honor a Camilo Golgi, que fue su descubridor. En el caso de nosotros, los animales, es un conjunto de dictiosomas. Dictiosomas, conjunto de dictiosomas. En las plantas solamente presentan un saquito. Sí, solamente un dictiosoma. Nosotros, los animales, un conjunto de dictiosomas. Pero la función es casi lo mismo. ¿Qué permite, profesor? Colocamos acá, forma a los lisosomas. Mira, ve. A las vacuolas. A las vesículas. El acrosoma de los espermatozoides. Ahí está. Es función del aparato de Golgi. ¿Qué más, profito? ¿Qué más? Realiza, jóvenes, el empaquetamiento de proteínas. Empaquetamiento proteico. Ahí está. Profe, ¿cómo empaquetamiento proteico? Mira acá. Vamos a suponer, estimado, que esto es una proteína. Sí, un conjunto de aminoácidos. Entonces, el aparato de Golgi le va a agregar algo. ¿Qué algo, profe? Por ejemplo, un lípido. Lipoproteína. Lipoproteína. Un glúcido, glucoproteína. Eso es empaquetamiento de las proteínas. Le estamos agregando lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos, etc. Eso es empaquetamiento de proteínas. Modificación proteica. ¿Ok? Bien. La formación, ejemplo, acá una chiquita lo más, una chiqui. Las lipoproteínas. Una chiquita nada más. Otra función, amiguito. Es la secreción celular. Ahí está.
Secreción. Permite la expulsión de algunas sustancias, pero ojo, esas sustancias deben ser buenas. Por ejemplo, la salida de proteínas, la salida de glúcidos. ¿Que sí, profito? Sí, sí, sí. Esta célula está expulsando proteínas, lípidos, glúcidos, que le van a servir a otras células. Secreción celular. ¿Ok? Bien. Luego tenemos a los retículos endoplasmáticos. El de acá es el rugoso y el de acá, amiguitos, es el liso. Lo estamos señalando acá. A ver, sí, sí da. Rugoso y el de acá es el liso. Oye, el gráfico lo dice todo, estimado. El gráfico se deja entender. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre el rugoso y el liso? Esa es una excelente pregunta. El rugoso presentan estos gránulos. Y el liso, ¿por qué se llama liso? Porque no presenta gránulos, es agranular. Le colocamos acá el rugoso, granular. Y el liso, llamado agranular. Profe, ¿y esos gránulos quiénes son? Los ribosomas. El rugoso sí presenta ribosomas. Colocamos acá, sí presenta ribosomas. Profito Davilov. ¿Y esos ribosomas, qué función tienen, profito? Síntesis de proteínas. Vamos a colocar acá su función. Síntesis de proteínas de exportación. Profe, ¿por qué se llama de exportación? A ver. Rugoso. Vamos a suponer, amiguito, está acá, es la proteína sintetizada por el rugoso. Bueno, esa proteína no se queda ahí. Que no, profito, no. Se empieza a transportar, se empieza a exportar. ¿A dónde, profito? Al aparato de Golgi. Se va al aparato de Golgi para su empaquetamiento, para su modificación. Por eso se llama proteínas de exportación. Van a salir, se van a ir al aparato de Golgi para su modificación y luego pueden ser secretadas si es el caso. Bien, algunos libros dicen que el rugoso inicia la glucosilación. Profe, ¿qué es la glucosilación? Es cuando específicamente a una proteína le estamos agregando un glúcido. En este caso, a algo le estamos agregando un glúcido. En el ejemplo, a una proteína. A esta proteína le vamos a agregar glúcidos. Glucosilación. ¿Ok? Glucosilación. Bien. Luego tenemos, jóvenes, el liso. ¿Por qué se llama liso? Porque no presenta ribosomas. De frente, amiguito, estimado, no presenta ribosomas. Primera función importante. La síntesis de los lípidos. Síntesis de lípidos. Sobre todo, jóvenes, esteroides. ¡Ey! Almacena calcio. Realiza la detoxificación. ¿Qué es eso, profe? Cada vez que tú consumas fármacos, medicamentos, drogas, alcohol, el liso de tu hígado va a eliminar a esas toxinas, a esas sustancias que puedan provocarte daño. Los va a eliminar. Y además, hace la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis, profito? Es la obtención de glucosas
a partir de algo llamado glucógeno. El glucógeno lo vamos a degradar y vamos a obtener glucosa. Eso es la glucogénolis. O sea, ese liso sintetiza glucosa a partir del glucógeno. ¿Ok? Bien, chicos, ahí tenemos esos sacos membranosos. Hoy analicemos algunas organelas importantes también. Lo vamos a colocar unos números. Sí. ¿Qué color sería? Verdecito. No, verdecito no quiero el verdecito. Quiero el azul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Número 1, lisosomas. Amigo, date cuenta de algo. ¿Qué presentan, profesor Pacman? No, son enzimas hidrolíticas. ¿Que sí, profito? Sí. Son enzimas hidrolíticas. Ahí está. Hidrolíticas. Profesor, ¿y esas enzimas hidrolíticas qué garantizan? Una función. Se le llama la digestión. Digestión celular. Cada vez que algo ingresa a la célula, esos lisosomas salen y se lo van a comer. ¿Mediante qué proceso? Principalmente fagocitosis. Mediante un proceso llamado fagocitosis. También hacen autofagia, apoptosis, muerte celular programada, por ejemplo. Entonces, si te dicen una pregunta de eco, Vavilov ingresó a su cuerpo una bacteria. Los glóbulos blancos salen como los neutrófilos a eliminarlo. Dicha célula que elimina bacterias, ¿qué organela tendrá en abundancia? Lisosomas, porque son los que hacen fagocitosis. Bien, siguiente, centrosoma. Es un organoide. Cuidado ahí, es un organoide. En el caso de los animales, como nosotros, presenta centriolos. Y es muy importante, jóvenes, en la división celular, en la formación de uso acromático. División celular en la formación de uso acromático. Ya los centrosomas, centriolos. ¿Has escuchado mitosis? Meiosis. Ahí están los centrosomas. Número 3, mitocondrias. Organelas dobles. Hacen un proceso llamado respiración. Sí. Respiración celular. ¿Has escuchado ciclo de Krebs? ¿Has escuchado cadena respiratoria fosforilación oxidativa? Respiración celular en las mitocondrias. ¿Cuál es su objetivo, profito? Producir energía en forma de ATP. Por cada glucosa pueden ser 36, 38 ATPs utilizando lanzaderas. Que tú lo sabes. Mitocondrias. Mitosomas. Sarcosomas en los músculos son sinónimos. El conjunto condriomas. Número 4. Los peroxisomas hacen procesos redox. Por ejemplo, una enzima muy conocida es la ¡Qué rico! Cuidado. No, casi me equivoco yo también. Es la catalasa. No me vayas a confundir. No, es catalasa. Cuidado ahí. Entonces, esta catalasa, cuidado, al peróxido de hidrógeno lo convierte en agua más oxígeno. Y una sustancia tóxica lo ha convertido en dos sustancias inocuas, inofensivas. La catalasa. Hay otra, su antagónica, la peroxidasa. ¿Qué hace la peroxidasa, profesor? Lo contrario. Une a estos dos, agua más oxígeno, y forma peróxido de hidrógeno. Hace lo contrario. Bien.
Los ribosomas son organoides que en el caso de nosotros presenta 80S. Profito. ¿Y esos 80S cuál es su función? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Ahí está. Llamado traducción. Traducción. Bien, mira acá. Mira este ribosoma. En nosotros es 80S, sí. 60 más 40. Subunidad mayor y subunidad menor. La subunidad mayor, 60S. La subunidad menor, 40S. Mayor, 60S. Menor, 40S. Y si fuese una procariota, sería 70S. 50 más 30. 50 más 30. Ojito. Las subunidades están separadas. Se ensamblan, se unen en el citoplasma, justo cuando van a hacer la traducción. Cuando hacen la traducción, 100 de proteínas tienen que estar pegadas, tienen que estar unidas. Bien. Los ribosomas. No te preocupes, lo vamos a analizar. Hay un tema específico llamado dogma central de la biología molecular y ahí vamos a hablar de los ribosomas. Hay un tema llamado respiración celular, ahí vamos a hablar de las mitocondrias. Solamente acá en AC-UNI, tu mejor opción. Yes. Hey, vamos a hablar de estos 3 organelas que son exclusivas de las plantas. Ojo, son exclusivas de las plantas. Los plastidios también son organelas dobles. Profito, ¿cuáles son? 3. Tenemos, por ejemplo, el cloroplasto. Este cloroplasto, amiguitos, hace un proceso llamado fotosíntesis. Presenta clorofila, hace fotosíntesis. Luego tenemos a los cromoplastos. Los cromoplastos almacenan pigmentos de color. ¿Has visto el color tomate? Perdón, el color del tomate, color rojizo, ¿sí o no? Gracias al licopeno. ¿Has visto el color del zapallo, del mango amarillo? Gracias a la xantófila. ¿Has visto el color de la zanahoria anaranjado? Gracias al beta-caroteno. ¿Sí? Los cromoplastos almacenan pigmentos de color. Pigmentos de color. Y luego tenemos a los leucoplastos. Los leucoplastos jóvenes son aquellos que en este caso almacenan sustancias. ¿Qué almacenan, profesor? Sustancias, no pigmentos. Pueden almacenar, por ejemplo, almidón, amiloplastos. Proteínas, proteinplastos. Aceites, oleoplastos y así. Almacena sustancias químicas. Sobre todo almidón, no te olvides. Amiloplastos. Los glioxisomas son organelas de las plantas que hacen un proceso llamado beta-oxidación. ¿Pero en qué consiste esa beta-oxidación? Un lípido, una grasa, lo convierten en glúcido. Estimado amigo, qué feliz seríamos nosotros si tuviésemos glioxisomas. Todos los días podríamos consumir esos venenos por la brasa, hamburguesa, huesitos y nunca engordaríamos. Porque toda esa grasa, el glioxisoma, ¿en qué lo convertiría? En glucosa, por ejemplo. Lamentablemente no. Nosotros no tenemos glioxisoma. Si abusamos de la grasa, empezamos a subir de peso, porque nuestro cuerpo principalmente almacena grasa, no lo utiliza. Pero en cambio a las plantitas, ¿cuándo has visto una planta obesa rechoncha? No hay, porque presentan glioxisoma.
Todas las plantas simples son esbeltas en función a su tamaño, en proporción a su tamaño. Las vacolas son organelas jóvenes que almacenan agua. Sobre todo es voluminosa, grande en plantas que viven en ambientes de agua. Sobre todo van a ser enormes, voluminosas en aquellas plantas que viven en ambientes secos. Por ejemplo, el cactus, por ejemplo, la Puya de Raimondi, etc. Pero también almacenan pigmentos. Ojito, estas vacolas son tan enormes en las plantas que su membrana es muy visible y tiene un nombre. Se le llama tonoplasto. ¿Cómo se llama, profesito? Tonoplasto. Ahí está. Bien. Ahí tenemos las principales características, organelas, sistema de no membranas en el citoplasma. Pasemos a la parte más importante de una célula eucariota, que obviamente es su núcleo. Este núcleo celular presenta su carioteca, su nucleolo, su cardioplasma y su cromatina. Esta carioteca, amiguitos, es la membrana nuclear. Sí. Hola. Si tú eres observador, te das cuenta que presenta una membrana interna y externa. Interna, externa, interna, externa. Donde la carioteca externa presenta ribosomas. La carioteca externa presenta ribosomas. El nucleolo, jóvenes, hace la síntesis, escúchame, la síntesis de las subunidades. Ojo, ribosomales. ¿Ya? Es decir, esta subunidad mayor y menor se sintetizan acá en el nucleolo, pero están separados. Salen por estos orificios llamados poros nucleares. Poro nuclear. Se van al citoplasma. Y ahí se van a ensamblar, se van a fijar y constituyen a los ribosomas. En el nucleolo están separados esas subunidades. Luego, el espacio interno, lo que estoy punteando, ojito, ojito, con la tiza, es el cardioplasma. Sí. Llamado también cardiolinfa. Sí, jugo nuclear. Hay varios nombres, chicos. Ahí está. Y la cromatina, tú lo sabes, amiguito, es ADN más histona. ADN más histona, que luego poco a poco se empieza a condensar y se va a convertir en cromosoma. Visibles en profase. Su inicio de su visibilidad va a ser en profase, luego crometafase, metafase, etc. ¿Ok? Entonces, esta cromatina se empieza a condensar y se va a convertir en cromosoma, donde vamos a encontrar los genes. Y esos genes van a determinar que ciertas características se pueden expresar. Traducción, expresión genética. Y gracias a esos genes, nosotros tenemos ciertas características físicas en el cuerpo. Gracias a un gen, su profito tiene ese tipo de cabello lacio. Gracias a otro gen, su profito tiene ese tipo de color de ojos. Gracias a otro gen, su profito tiene ese tipo de labios. Genes. No te preocupes. Acá en ACUNY lo vamos a ver más adelante en el tema de genética. Y bien, amiguitos, hemos acabado con el tema de célula eucariota. Te hemos dado una súper fija para tu examen de admisión. Célula eucariota.
envoltura celular, membrana celular, citoplasma celular, núcleo celular. ¿Ok? Bien, se despide David Lop. Nos vemos. Hasta la próxima.